Vamos a iniciar buscando en nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 20. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 20. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Quiero que tomemos como insignia para esta reunión la primera parte del verso 11, que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Este verso tiene una razón muy importante de ser, y es que cuando leemos la historia del pueblo de Israel, nos encontramos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. En ese momento, los israelitas, en el momento que Dios saca a su pueblo de Egipto, los israelitas habían perdido la conciencia de lo que significaba ser libres, porque el periodo que ellos habían vivido bajo esclavitud era un periodo muy largo. Del momento en que ellos caen en esclavitud al momento en que son sacados de Egipto, pasan aproximadamente 11 generaciones. Estamos hablando de 11 generaciones de 40 años cada una aproximadamente, que abarcaron un total de 430 años. Imagínese usted lo que es estar en esclavitud 4 siglos y 30 años más. Es un periodo en el cual pues la mente, el corazón se acostumbra, se pierde conciencia exactamente de lo que ya se ha perdido. ¿Por qué? Porque lo cotidiano se vuelve común. La vida de esclavitud se volvió común, y eran 430 años que ellos eran esclavos. Dios los saca. Dios les dice: bueno, ya a partir de este momento voy a llamar un libertador. Ese libertador se llamó Moisés, y comienza todo el proceso que todos conocemos. Por eso es que este capítulo 8 del libro de Deuteronomio, aquí Dios nos encarga, o se encarga más bien de advertirnos a nosotros lo que puede pasar. Lo que puede pasar, y esto yo quiero que usted le ponga atención. Lo que puede pasar cuando de pronto alguien no tiene nada. Alguien no tiene nada, es totalmente, llamémoslo así, pobre, está en una miseria terrible, no tiene ni siquiera libertad. Y con el paso del tiempo, a veces sucede para algunas personas de la noche a la mañana, que llegan a tener mucho, y me refiero a tener posesiones.
porque específicamente Dios les hace un llamado y les dice: acuérdate de Jehová cuando tengas casas, cuando tengas animales domésticos, cuando tengas joyas, cuando tengas carros, cuando tengas todas las cosas que el ser humano adquiere. ¿Y por qué es que específicamente el Señor hace esta advertencia? Por una razón muy sencilla: porque sustituimos a Dios por cualquier objeto inanimado que podamos tener al frente. Por eso es que Dios habla de no tener dioses ajenos. Cualquier cosa se nos puede convertir en un dios ajeno, incluso nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Nuestra relación de pareja se nos puede convertir en un dios ajeno, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. O peor aún, cuando alguien, siendo esclavo, que viene un periodo o viene un momento en que es libertado y se convierte en un hombre libre de la noche a la mañana. El Señor nos dice: tenga mucho cuidado, porque al que le pasa estas cosas está propenso a olvidarse del Señor. Y bueno, tal vez para nosotros los habitantes de América sea un poco complicado entender estos conceptos, el concepto de la esclavitud, porque en nuestros países, sobre todo los habitantes de Centroamérica, nosotros los habitantes de Centroamérica gozamos de una relativa, de una cierta libertad, de una cierta autonomía, desde que nos independizamos de la corona española en el año 1821. Si nos vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que ninguno de nosotros tiene conciencia de lo que fue ser una colonia de España, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros tiene conciencia de eso. Imagínense ustedes los israelitas que habían pasado 430 años del momento en que ellos eran libres y fueron esclavos 430 años. Ya la conciencia se les había borrado con respecto a esas cosas. El Señor es muy puntual a la hora de advertirnos. ¿Por qué? Porque la memoria del hombre es muy fácil de borrar. Y más ahora en estos tiempos en donde la información que recibimos todos los días, el bombardeo informativo que recibimos todos los días, alguien le llamaría por ahí desinformación, pero en realidad usted tiene acceso a tantas fuentes de información, buenas y malas, que eso hace que su mente, que su conciencia se borre. Este tema que hoy les comparto nace a raíz de una reflexión obligatoria que tuvimos que hacer a inicios de semana. Mi esposa y yo estuvimos viendo un documental precisamente en YouTube, donde se hablaba acerca de la situación, de uno de los países de África, porque en realidad hay varios países que sufren esta misma situación. Pues en ese país de África existía o existe hoy en este tiempo una guerra civil constante, y el documental muestra que a raíz de esa guerra los campesinos sufren persecución, a ellos se les quitan las tierras, son invadidos constantemente por los guerrilleros, muchos son asesinados, las mujeres son violadas y asesinadas, los niños son tomados prisioneros y reclutados como soldados del ejército de los insurgentes, de lo que ellos llaman la resistencia, y es una situación muy, muy complicada. Estas personas desplazadas de su entorno normal, familiar, van, algunos de ellos, a un campo de refugiados. Y bueno, precisamente a raíz de estos acontecimientos hay una organización que se llama el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. No sé si ustedes se acuerdan, en algún tiempo hubo un campamento de ACNUR aquí en Volcán de Buenos Aires. No sé si usted se acuerda, Eugenio. Se llamaba el campamento Achiote, y ahí traían desplazados de la guerra de Centroamérica, sobre todo de Nicaragua y de El Salvador. ACNUR es una organización que toma partido en esas cosas, sobre todo porque pertenece a las Naciones Unidas, y intervino en esta guerra y creó campamentos. No es que ellos resuelven la situación de la guerra, es que ellos buscan resolver la situación de las personas desplazadas. Los hombres y mujeres logran escapar
hay familias enteras que huyen, que escapan, llegan a los campos de refugiados con la esperanza de que algún país los acoja con una ayuda humanitaria. Resulta que en estos campos de desplazados o estos campos de refugiados, a pesar de que estas personas están protegidas de la guerra, sus condiciones son totalmente precarias, deplorables. Les falta el alimento, les faltan las medicinas, les falta la ropa, viven en casas que cualquiera diría no son casas. Para nosotros, para el estándar o el concepto de casa que nosotros tenemos, no son casas. Son condiciones que podríamos llamar infrahumanas, pero los que logran llegar a ese lugar comienzan a tener una esperanza de que en algún momento, en el futuro, algún país los acoja como refugiados y el futuro les depare algo mejor, que es básicamente la esperanza que tenemos todos los seres humanos. Siempre aspiramos hacia algo más, siempre queremos tener algo más. Y siguiendo con el tema del documental, el documental trataba específicamente de la historia de una familia y de un muchacho más que no era de la familia, que después de haber estado un tiempo en el campamento, metido en una fila, esperando a que los llamaran, de pronto los llaman un día y les dicen: bueno, ustedes van a ser trasladados, ustedes van a ser sacados de aquí. Los acogieron como refugiados y son elegidos como candidatos por el gobierno de los Estados Unidos, quien les va a dar asilo político. Y finalmente ellos logran montarse en un avión y son llevados hasta la ciudad de New York, donde les tienen ahí preparado un lugar donde van a vivir. En Estados Unidos hay unos edificios que construye el gobierno que se llaman projects. Los projects son unos edificios de apartamentos donde le dan asilo a las personas que tienen problemas, gente que vive en condiciones marginales difíciles, y esta gente con problemas políticos. Pero bueno, para no hacerles muy larga la historia, ellos llegan a los Estados Unidos y al llegar allá, obviamente van a sentir un cambio cultural muy fuerte, muy grande, donde tienen que aprender aspectos básicos, como por ejemplo, cómo usar un servicio sanitario, o cómo funciona un servicio sanitario, cómo funciona un lavamanos, o lo que nosotros llamamos una pila, un fregadero de platos, donde hay que combinar el agua fría con el agua caliente. La vida diferente de ver caer, salir un día de tantos en la mañana, salir al patio o afuera, la parte de afuera del edificio, y ver cómo la nieve cae sobre sus cabezas, cuando habían pasado toda la vida a temperaturas de 35, 40 y más grados Celsius. De pronto ver caer la nieve sobre su cabeza, vivir en un edificio de apartamentos con otras familias de vecinos a la par, no poder correr por el campo como lo hacían normalmente. Son condiciones que la gente tuvo que aprender. Pero es importante y es muy hermoso. Hay muchos de estos documentales, los invito para que los busquen, porque a veces uno vive como en una burbuja de conformidad. Nosotros creemos que la vida es como nosotros la vivimos, pero definitivamente esta es una de las maravillas que nos permite la tecnología. Nos permite conocer un poco más sobre el mundo, nos permite conocer un poquito más sobre las situaciones que está viviendo la demás gente, y nos permite a raíz de esto ser agradecidos con el Señor, darle infinitas gracias a Dios cada día por lo que el Señor nos ha dado. Les decía que este documental muestra un antes y un después de estas familias, y en el transcurso del tiempo, que no es muy largo, donde ya ellos se adaptan a la vida en los Estados Unidos, se les ve comiendo, se les ve viviendo, se les ve vistiendo ya como estadounidenses. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que en ningún momento, por lo menos en el documental que vimos, en ningún momento se ve a estas personas con muestras de agradecimiento o reconocimiento a Dios por haberlos sacado de la esclavitud en que vivían, de las condiciones precarias en que vivían, hacia un sistema de vida mejor. Y yo me preguntaba, ¿será que todos los seres humanos somos así?
de malagradecidos con Dios? ¿Será que no valoramos el antes y el después? ¿Será que nuestra memoria no ha necesitado 430 años de esclavitud como los israelitas para olvidar lo que éramos o lo que somos? Y simple y sencillamente con el paso de unos días, unos meses, de pronto cambiamos. Hay una frase de un poeta inglés del siglo XIX que se llama Lord Byron. Lord Byron decía que mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro. Interesante, porque uno decía, oh, qué profundo esto. No sé si ustedes han visto cómo son los perros de agradecidos, y como a ellos se les fija una imagen que nunca se les va a borrar. Cuando usted los ha tratado bien, cuando usted les ha dado cariño, cuando usted los ha amado, ellos eso lo van a llevar hasta la muerte, hasta la tumba. Los seres humanos somos totalmente diferentes. Y lo curioso del caso es que tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad para decidir y para participar en la toma de decisiones muchas veces. Yo meditaba sobre el documental, que por supuesto no es nada nuevo, es una historia más, una de las tantas historias en la cual los seres humanos no participamos a Dios de nuestra vida. No participamos a Dios de nuestros logros, de nuestras conquistas, porque los creemos nuestros. Y en realidad ni nuestros logros, ni nuestras conquistas son nuestras. Todas pertenecen a Dios. Si en algún momento tomamos conciencia de eso y le damos la honra y la gloria a Dios, yo creo que comenzaríamos a encaminarnos de manera correcta. Y lo peor de todo esto es que la mayoría de las veces, hermanos, en nuestra vida cotidiana, Dios no está incluido. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, queremos cambiar de carro, los que usamos un vehículo para transportarnos, y queremos cambiar de vehículo, y simple y sencillamente uno dice, voy a comprarme un carro nuevo, o voy a comprarme otro carro. Ni siquiera le decimos a Dios, Dios, es tu voluntad, necesito que me guíes, necesito poner esto en tus manos. Cosas que, como podríamos decir, son muy sencillas. No participamos a Dios o no incluimos a Dios dentro de esos planes que ocupamos hacer. Decíamos que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que el pueblo de Israel vivió 430 años en esclavitud, y finalmente cuando el Señor los liberta, les advierte que no deben olvidarse acerca de quién fue el que los sacó de ahí. Bajo unas condiciones que eran materialmente imposibles, políticamente imposibles. Ellos no estaban determinados para ser ciudadanos libres en ningún momento. El entorno político era muy complicado. Tampoco en el ámbito natural, en el ámbito físico, ellos no podían escapar sin ser agredidos o sin ser masacrados y tal vez nuevamente sometidos por el imperio que tenía o por el ejército que tenía Faraón. Sin embargo, Dios de manera sobrenatural lo hizo, como Dios hace sobrenaturalmente en nuestras vidas todos los días. ¿Cuántos creen eso? Dios actúa, hermanos, de manera sobrenatural todos los días en nuestra vida. Sin embargo, no lo reconocemos porque estamos tan acostumbrados a eso que para nosotros es parte de nuestro diario vivir. A mí me llama poderosamente la atención los versos 11, 12 y 13, que es la puntualización con el que Dios llama la atención a los ciudadanos que en ese momento estaba liberando. Les dice así: no suceda que comas y te sacies, y edifique casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A veces pareciera como que somos muy religiosos
o nos tachan de religiosos porque el sistema ha creado esta defensa. El sistema del mundo crea esta defensa para que no le demos la honra y la gloria al Señor. Y somos tan religiosos que, volviendo al tema del vehículo, nos compramos un carro y lo primero que hacemos es agarrar el domingo, echar toda la familia e irnos a pasear para ir a probar el carro. ¿Cierto? ¿A quién se le ocurre ir a la iglesia a darle gracias a Dios por el carrito nuevo que el Señor le deparó? ¿Verdad que no? O construimos una casa y lo primero que hacemos es carne asada, chicharrones y algunas bebidas espumantes o espirituosas por ahí. ¿Cierto? Así somos los seres humanos. Y así somos los cristianos también. Por ahí alguien decía que no, dice Toñito que no. No están incluidos los patacones, ¿verdad que no, Toño? Pero sí somos los seres humanos. ¿Para qué vamos a venir aquí a rasgarnos las vestiduras? La gente dice, ay, es que los cristianos no toman. ¿No toman qué? Consejos. Nuestra forma de celebrar, hermanos, está por encima de darle la honra y la gloria al Señor. Y ese es el gran problema que estamos enfrentando. Por eso yo particularmente estoy seguro de que los que estamos hoy reunidos, quizá también algunas de las personas que más tarde, mañana o algún día de estos van a ver este video, casi todos algún día tuvimos, si no carencia, tuvimos escasez de alimentos. Si no escasez de alimentos, tal vez nos hizo falta o estuvimos a punto de perder el lugar donde vivíamos o el lugar donde se nos permitía dormir. No sé ustedes, pero yo particularmente pasé por todas esas situaciones. En algún momento había carencia, había falta de alimento, había escasez de las cosas que teníamos y que eran necesarias para poder sobrevivir. De pronto, yo me di cuenta que el Señor de manera sobrenatural comenzó a bendecirnos, comenzó a cambiarnos la vida, el sistema de vida, y hoy ninguno de los que estamos aquí estamos en esas condiciones precarias, pero sí alguien en algún momento estuvo en eso. Decían los africanos del documental, esos que les decía que llegaron a Nueva York a vivir y que les dieron asilo político, incluso les dieron residencia permanente en los Estados Unidos. Ahora decían ellos que ahora vivían una eterna Navidad, y esto me hizo mucha gracia. Decían, no, es que ahora estamos en una eterna Navidad, decían las dos personas que estaban conversando, y le preguntaba al otro, ¿y por qué dices eso? Porque ahora podemos comer carne todos los días. Y estaban sentados ahí frente a una hamburguesota grandotota y con papas fritas y toda la comida chatarra que venden en Estados Unidos, que es muy rica, ¿verdad, Ana Elena? Por cierto, cada vez que uno va, llega con unos kilitos de menos. No, mentira. Con unos kilitos de más, que no los he podido bajar todavía. Ellos recordaban cómo en su país natal solamente para Navidad comían carne. Por eso es que ellos decían que en Estados Unidos tenían una Navidad eterna, todos los días eran Navidad porque podían comer carne. Y esto era porque cuando llegaba el tiempo de Navidad, decía uno de ellos, se reunían varios jefes de familia y tomaban un acuerdo, compraban una vaca. Esa vaca se la comían en Navidad, era la única vez al año en que comían carne. Compraban una vaca, la mataban y la repartían entre todos los que participaban de eso. Y era el evento cumbre de Navidad. Por eso es que ellos decían, bueno, nosotros en nuestro país solamente una vez al año celebrábamos Navidad. Y ahora que estamos aquí en el exilio, ahora que fuimos recibidos como refugiados, la Navidad es de todos los días. Por eso es que el Señor hace la advertencia, hermanos. Por eso es que el Señor hace esta advertencia. No suceda que después de vivir o pasar a vivir en una casa mejor o tener comida abundante o adquirir bienes, una casa, un carro, abrir una cuenta en un banco o viajar fuera del país, no sé cuántas cosas el Señor le ha permitido a usted en todos estos años tener y cuántas cosas le pide, le permite
Incluso ganar unos cuantos kilos de sobrepeso por la buena vida, la buena comida, es parte de esa, llamémoslo así, de esa ganancia que tenemos cuando cambiamos el estilo de vida. Y el Señor dice, no sea que pasando todas esas cosas se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Y te olvides de Jehová tu Dios. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, porque conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que el mundo niega la cercanía de los últimos acontecimientos que la Biblia nos relata como acontecimientos finales. Cada día que pasa estamos más cerca de la venida de Cristo. Y nosotros seguimos enfocados en vivir la vida loca, como dice la canción de Ricky Martin, en hacer cosas para nuestro deleite, olvidándonos constantemente que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, se lo debemos a Jehová nuestro Dios. Muchas personas se preguntan a diario, ¿por qué razón el Señor no les concede las peticiones? Y no sé, me imagino que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Por qué es que el Señor no me concede las peticiones? Si la palabra de Dios dice en el Salmo 34, verso 7, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué fácil es hacer como Satanás cuando tentó a Jesús y lo llevó al desierto y comenzar a citarle la Biblia a Dios, porque eso es lo que hacemos los cristianos. Andamos citándole la Biblia a Dios para tratar de hacer que Dios haga lo que queremos que Él haga. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué será que el Señor no nos concede las peticiones de nuestro corazón todo el tiempo? Si la Biblia dice que es nada más de hacerlo, nada más de pedirle. ¿Qué será lo que pasa, hermanos? Bueno, le voy a decir que el gran problema es que la mayoría de las veces no nos deleitamos en el Señor. Ahí está el detalle, dijo el profeta Cantinflas. Ahí está el detalle. La mayoría de las veces no nos deleitamos en el Señor. Nos deleitamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque deleitarse en el Señor es tenerlo a Él como prioridad. Por ese motivo es que el Señor le recuerda a Israel. Por esos motivos es que el Señor le dice a Israel y a nosotros también, por supuesto, porque la gente dice, es que eso fue para un asunto específico del pueblo de Israel. No, Señor. No, Señor. Recuerde que somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo que el Señor llamó después de que su pueblo lo desechó a Él. Somos los gentiles, conformamos la iglesia del Señor y somos el pueblo del Señor también, porque fuimos llamados para ser ejemplo en esta generación de finales de tiempos. Y el Señor nos dice, deleítate en el Señor. O sea, el Señor nos dice, téngame a mí como prioridad. No nos olvidemos, hermanos, de que Él fue quien nos sacó de la esclavitud. Por eso les decía, el concepto de esclavitud que manejamos es muy diferente. Estos pueblos en África todavía saben lo que es ser esclavos. Nosotros no sabemos ese concepto de esclavitud porque nuestra memoria, repito, a partir del año 1821 nos la borraron con información diciendo somos libres, somos una nación libre, somos una nación independiente. Pero estamos en esclavitud del pecado, estamos en esclavitud del mundo que nos ata, que cada día nos gobierna más y más. Y nos hace olvidarnos del Señor. No te olvides del Señor y que no se enorgullezca tu corazón, dice el Señor. Y suena simple decirlo, pero la mayoría de las veces nos jactamos de cosas que poseemos o cosas que andamos por ahí presumiendo sin darle la honra y la gloria a Dios. ¿Cuántas veces
le damos la honra y la gloria a Dios por las cosas que poseemos? ¿Cuántas veces nos detenemos un momentito a pensar en eso? Hermanos, el mensaje del Señor para nosotros en esta semana es muy sencillo. No nos olvidemos de darle la honra y la gloria a Dios por todas aquellas cosas que nos permite disfrutar. Porque desde el mínimo detalle, y póngalo así, llámese desayunar en la mañana. Usted se levantó en la mañana, se hizo un gallo pinto, se hizo un par de huevos fritos o ¿cómo es que se llama? O huevos revueltos, como usted quiere echarle a su desayuno. Se hizo una tortilla palmeada, le echó natilla, su buen café y se sentó a desayunar. Dígame usted si eso no es una bendición del Señor. Y de ahí usted puede decir hasta el más grande lujo, hasta el más enorme lujo que podamos ostentar, nada de eso proviene de nosotros mismos. Porque si el Señor quisiera, en cualquier momento nos corta la vida, de que Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de nuestra existencia. Él nos puede en cualquier momento retirar la credencial de ser vivo y pasarnos al mundo de la oscuridad, o de la oscuridad no, porque todos esperamos ir a su luz eterna, pero puede sacarnos del mundo de los vivos, lo puede hacer perfectamente y hasta ahí llegamos, pero no le damos la honra y la gloria a Dios. Y si no disfrutamos de esas cosas que a veces consideramos pequeñas, como les decía, un simple desayuno, tampoco le vamos a dar gloria a Dios con los lujos más grandes que nos podamos dar. Pero entendamos esto, ninguna de esas cosas proviene de nosotros mismos. La gracia de Dios es la que nos ha permitido hasta este momento poder disfrutar de todas esas cosas. El texto nos dice: no te olvides de Jehová. No te olvides de Jehová. Todos los días en la mañana cuando nos levantamos, ¿en qué pensamos? No te olvides de Jehová, dice el Señor. Verso 17: y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Pienso que los que vivimos sobre la tierra vivimos en un diario examen. Estamos todos los días expuestos a un examen diario acerca de nuestra posible llegada a la casa de nuestro Padre. Estamos siendo examinados todos los días, hermanos, y esto no lo entendemos, no lo queremos entender. La vida, la forma en que vivimos la vida, como queramos vivirla, porque esa condición usted la pone. Usted es el que determina, usted es el que decide qué hacer y qué no hacer. Y esto que nosotros llamamos vida, lo que los seres humanos llamamos vida, es un continuo examen de admisión que si nos descuidamos lo podemos perder y no lo logramos. Todos los años a final de periodo los estudiantes en Costa Rica hacen un examen de admisión para las universidades públicas. Siempre ha sido muy famoso y algunos no lo logran. Pues bien, nosotros estamos en ese examen de admisión todos los días de nuestra vida. Finalmente, los versos 19 y 20 dicen: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. No es que tal vez Dios al final me dé una salvadita, como muchos dicen: ay, Dios es tan bueno que al final se va a olvidar de todo lo malo que yo hice y me va a dar la salvadita. O sea, me va a pasar, decía un amigo, salvado como por fuego, como dice el apóstol Pablo, o sea, con un extinguidor en la espalda. Decía: yo sé que muchos vamos a pasar con un extinguidor en la espalda. No, hermanos, es muy sencillo. Dice que si nos olvidamos de Él, de cierto vamos a morir, vamos a perecer, porque vamos a estar a merced del enemigo, vamos a estar haciendo la voluntad del enemigo. Y recuerde que en Dios o estamos con Él o estamos contra Él. Dice el verso 20: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Jehová destruirá las naciones que no lo busquen, que no acepten a Jesucristo
como su Señor y suficiente Salvador, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Es muy sencillo. ¿Estamos o no estamos con el Señor? ¿Seguimos o no seguimos su palabra? No te olvides de Jehová, es la clave en esta mañana. Iglesia, para finalizar, yo quiero invitarles para que retomemos y nos planteemos cada uno. Lleguemos a nuestra casa y retomemos este tema. Pensemos en la forma que vemos la vida diariamente. ¿Cómo vemos la vida cada uno? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de la vida? ¿Qué esperamos del Señor? ¿Cuál es nuestra expectativa para mañana, para pasado mañana? ¿Será que nuestros ojos están fijos en hacer planes para vivir sobre la tierra? Tenemos que proyectarnos y vivir, pero tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. No descuidemos, no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. Aprendamos a reconocerlo en todos los detalles, sean grandes, sean pequeños, y a darle a Dios, esto es muy importante, a darle a Dios la autoría de todo lo que hacemos y de todo lo que nos pasa. Porque recordemos esto, en Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero tenemos que estar asidos de su mano poderosa. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde irreprensibles para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo está cerca, hermanos. No se olviden, iglesia, no te olvides de Jehová tu Dios.